Amigos 54321, bienvenidos a un episodio más de Autoterapeuta Podcast. Estamos empezando la quinta temporada. Estoy muy feliz de grabar este episodio porque yo no sé ustedes, pero yo cada vez creo más en la magia. Creo cada vez más en estas coincidencias divinas que nos pasan y que de pronto nos hacen como cuestionarnos un poquito dónde estamos parados, qué es lo que está ocurriendo, cómo estás. em, no sé, momentos donde de pronto algo hace mucho sentido y me acaba de pasar uno hace un minuto y entonces estoy muy emocionada por ello. Como ustedes saben, me compromete mucho cada uno de estos episodios, sobre todo los que hago sola, porque sé que la responsabilidad es del todo mía. Es un concepto del cual vamos a estar hablando hoy de responsabilidad. Y estaba leyendo mi último libro del 2024 que se llama La felicidad cabe en una taza de café. Y en ese libro, que es de Toshikazu Kawabata o algo así, ahorita se los consigo el nombre, pero es un libro divino que es la segunda parte del libro que se llama Antes de que se enfríe el café. Y les voy a contar como un poquito qué me lleva a hablar de este libro, qué quiero hablar en este episodio y dónde estuvo la magia que ocurrió hace unos minutos, ¿ok? El libro es la segunda parte del libro Antes de que se acabe el café. Este libro, estos dos libros hablan de una cafetería en donde cuenta la leyenda que se puede viajar en el tiempo. Entre las condiciones para poder viajar en el tiempo en esta historia es que te tienes que esperar a que se pare un fantasma que está sentado normalmente en el spot en donde te tienes que sentar para poder viajar en el tiempo, que el café te lo tiene que servir una chica en particular, que es la protagonista, ¿no? Que al viajar en el tiempo no te puedes parar de la silla, no te puedes salir del lugar, que solamente puedes coincidir con personas que hayan estado en esa cafetería en algún momento, entonces viajas como con la idea particular de decir, ok, quiero viajar a este día, a esta hora tal, para toparme con esta persona. Y una de las reglas más fuertes, las dos últimas reglas que son de las más fuertes, una es, ya parece que trabajo en la cafetería, una es que no se puede cambiar el futuro, no cambia nada en el presente real, vamos a decir, si se vaya bajo el pasado, a pesar de que se haga cualquier advertencia, situación, etcétera, en ese viaje al pasado, no cambia nada, no puedes evitar muertes, enfermedades, malentendidos, etcétera. Y todo esto lo tienes que hacer antes de que se enfríe el café. Si tu café se enfría porque te engolosinas un poco con estar con esta persona o demás, y el café se enfría, entonces tú te conviertas en fantasma, por eso hay un fantasma que es el que ocupa ese spot. Todo esto se vuelve como, bueno, a mí me encantan las cosas que tienen que ver con viajes en el tiempo, lo descubrí hace un par de años, o sea, de repente me descubrí en que me encanta la serie de Dark, que es espectacular y que es una bola de cabeza a nivel física cuántica y demás, de verdad es una locura, además de que tiene un casting espectacular, la historia, todo es increíble. Mi papito hermoso me enseñó la película hace muchos años de Pide al tiempo que vuelva con Christopher Reeve y creo que desde ahí me enganché muchísimo con ese tema. Es una película divina, romántica, preciosa, que me fascina. Después llegó también por mi papá, porque a mi papá le encantaba esta onda también de los temas tanto extraterrestres y tanto del espacio y del tiempo y de tal, como que era un apasionado de esas cosas. También me enseñó la película de Cuestión de Tiempo, que está en Netflix y que es una belleza de película. Y bueno, el año pasado, antepasado, leí La Biblioteca de la Medianoche, que ya se los he recomendado, por ahí van varias recomendaciones. Y creo que en todas ellas, cuando tiene que ver con viajes en el tiempo, hay una premisa que se vuelve muy interesante, que por un lado es ok, pon tú que hay un arrepentimiento, hay unas ganas de querer hacer las cosas diferentes, te puedes regresar, pero en la mayoría de las ocasiones de estas películas, cuando te regresas, hay un momento en donde ya no vas a poder hacer que nada realmente cambie. Es decir, puedes anticipar, puedes vivirlo con un poquito mayor conciencia. El mismo Día de la Marmota, por ejemplo, también que es un clásico, ¿no? En términos de viajes en el tiempo. Y todo esto es como, ok, puedes regresar, puedes como reconectar, tal vez puedes tratar de hacer algo diferente, pero la gran realidad es que lo que tienes que hacer es adaptarte a la vida que sí tienes. Click, Perdiendo el Control es otra gran película con respecto a este tema. Ya voy a dejar de dar recomendaciones y me voy a meter al tema, pero el punto es que hace unos meses tuvimos el episodio con Adriana Telles.
Mi máster en logoterapia, me quito el sombrero, la amo, la adoro, me apasiona hablar con ella, de verdad es increíble. Y al final del episodio yo le pedí que recomendara libros, porque la verdad es que tiene unas sugerencias espectaculares. No hay libro que me haya recomendado Adriana que yo haya dicho, "Meh, no, todos son maravillosos". Y recomendó La felicidad cabe en una taza de café. Me llamó la atención el nombre y descubrí que era el mismo que seguía antes de que se acabe el café, que ya lo había leído yo y me había encantado. Ella dijo que era un libro tremendamente logoterapéutico, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar, de logoterapia. Y entonces como que yo me quedé pensando en no, no sé por dónde lo está viendo, pero lo voy a checar. Bueno, leo el libro a finales del año pasado y de pronto descubro dónde está esta parte tremendamente logoterapéutica, ¿no? Que ahorita voy a entrar en qué es la logoterapia y por qué es importante. Ahora aquí, acto uno fue el que acabo de decir. Vámonos al acto dos. El acto 2 es leo un ensayo de Jean-Paul Sartre, como se pronuncie, ¿no? Un filósofo existencialista francés, ¿no? Me parece que siglo X, no, siglo XX. Nada, me vuela la cabeza, me parece interesantísimo, esto fue hace un par de años. Me voy en Navidad a Cocoyoc y me decido llevar mi novelita de antes de La felicidad cabe en una taza de café y me llevo el ensayo de Sartre. Y resulta que me pongo a platicar con Rafael, mi hermano, que está estudiando filosofía actualmente, y me dice, no manches, qué chistoso, de ese ensayo hice un proyecto en mi escuela y lo contacté con otras cosas que tienen que ver con la filosofía de Platón. Entonces empezamos a hablar del tema de la base de que si la existencia precede a la esencia o la esencia precede a la existencia. Ahorita vamos a hablar del tema. Nos echamos ahí un trip bien interesante hablando de este tema. Llegando a México, cuando ya había acabado de leer el libro, decidí tomar un libro que tenía yo por ahí pendiente de leer, que se llama Filosofía Existencial para Terapeutas y uno que otro curioso, de Jackie Andrés Martínez, ¿no? Entonces, lo tomo, lo empiezo a leer y así, en los primeros párrafos me sale esta idea del existencialismo, de la existencia precede a la esencia y de la esencia precede a la existencia y tal. Entonces le mando una foto a Raf y le digo como, güey, ve, aquí es de lo que estamos hablando y tal. Me parece mágico, ¿no? Y entonces ahí dije, buenísimo, voy a conectar la parte existencial con el tema de los libros estos de los viajes en el tiempo. Y ahorita dije, para nada más acabarle de dar como un poquito más de carnita al episodio para hablar de logoterapia pues, de la mejor manera posible, que es un tema apasionante y enorme, voy a tomar algunas de mis notas de mi diplomado en logoterapia que tomé hace 10 años, creo, ¿no? Y entonces voy, agarro mi encuadernado mi engargolado, y de repente lo abro y digo, güey, es el mismo libro. Es el libro de filosofía existencial para terapeutas y uno que otro curioso. Qué loco, ¿no? Es como una cuestión que me entusiasma mucho pensar cómo hay momentos en donde ya lo habíamos hablado en algún episodio, la información te llega, ¿no? Y tal vez a nivel percepción la recibes y tal vez a nivel historia de vida y momentum la tomas desde cierto lugar, pero luego como más adelante regresa a ti la información desde otra mirada, desde otro lugar, te da, pero así en la cara mucho más fuerte, según tú casi casi es nueva y resulta que ya conocías esto, cosa que me hace pensar que definitivamente solamente percibimos aquellos que estamos listos para notar, ¿no? La mente solo va a alcanzar a ver aquello que está listo para recibir, ¿no? Entonces, esta parte como de querer apurar procesos en términos de expandir la conciencia o de que la persona se dé cuenta o tal, yo digo, ok, hay cosas que podemos hacer para, vamos a decir, que fortalecer esta posibilidad de expandir la conciencia, pero a final de cuentas, pues no nos va a llegar el aprendizaje, el 20 y demás, hasta que realmente nuestra mente esté lista para ello, ¿no? Justamente leí el año pasado la teoría sintérgica, que no voy a hablar de ella en este episodio, pero que tiene mucho que ver con esto, con esta parte de la realidad es una y es basta, 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 pero la capacidad más bien la posibilidad de percibirla radica en los ojos de quien la mira, ¿no? Y pues bueno, este es Jacobo Greenberg, es un psicólogo mega, mega, mega top que me voy a dedicar a estudiar un poquito más antes de platicarles de él. Equipo, todo esto, espero que no les haya sonado cantinfleo, la verdad es que a mí me parece increíble cómo se entrelazan las cosas. Vamos a hablar de filosofía existencial, vamos a hablar de logoterapia.
La logoterapia llegó a mi vida también en magia y también en casualidad. De pronto yo iba pasando por afuera de la casa Víctor Franklin, me llamó la atención el nombre y decidí inscribirme al logoterapia, al diplomado sin más. Ni siquiera sabía de qué trataba, no sabía quién era este señor, ni qué había hecho y no sabía que me iba a cambiar la vida. Víctor Frankl era un psicólogo, bueno, en ese momento psiquiatra, estamos hablando de Viena, por ahí de 1900, ¿no? 1920, 1900, yo creo que un poquito más, porque luego vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, como por ahí del 25-30, una cosa así. Él era judío y pues bueno, como muy dedicado a su familia, a su vida religiosa y a su profesión como médico y como psiquiatra. Seguía los pasos de Freud, hubo una parte como interesante ahí de coincidencia como alumno, pero después se fue yendo hacia otros lados porque bueno, Freud andaba un poquito de salida, Frankl andaba un poquito de entrada y entonces él empezó a plantear una parte que me parece increíble y que es de la cual habla mucho Andrés Jackie Martínez en Filosofía Existencial, que tiene que ver con que en ocasiones estamos tratando de medir las cosas de una manera tan tangible, tan cuadrada y tan confirmable y tan científica, que nos perdemos de vista de aquello que es inexplicable, etéreo y difícil de comprender. Por eso empiezo hablando de la magia, porque creo que alguien pudiera decir, una psicóloga hablando de la magia, pero qué falta de profesionalismo. Me da mucha risa que subí un video a Instagram donde salgo diciendo muchas groserías porque soy bastante pelada y pues nada, así me expreso felizmente. Trato de usarlas como con una intención y demás, no más así. Y he recibido críticas, ¿no? Así de que cómo es posible, yo nunca había escuchado a una psicóloga hablar así. Y pienso, la neta, qué hueva que sigamos teniendo esas solemnidades detrás de qué se debe hacer y qué no se debe hacer con una profesión. O sea, creo yo que hay muchas cosas que pueden pegar. Yo no estoy diciendo que mi método sea el que funcione, pero creo que es bastante auténtico y creo que es muy correspondiente a la persona que soy y me parece mucho más importante ir alineada con algo que quiero compartir de una manera auténtica que ponerme una facha de ser una persona mucho más solemne y mucho más catedrática y resultar de hueva y además confrontada con mi propia esencia, ¿no? Justamente hablando de esencias. Entonces, algo que me parece interesantísimo es que a partir de estar en estas ideas de intentar hacer las cosas lo más medibles, lo más cuantificables, lo más científicas posibles, perdemos de vista el proceso individual, subjetivo, cualitativo del cual cada uno somos parte. El existencialismo es básicamente eso, ¿no? Es la posibilidad de revisar la realidad de la persona. Y esto me parece bellísimo, porque entonces no estamos revisando la realidad que es, sino la realidad de la persona, que, por cierto, la realidad que es una respuesta a la que nunca vamos a llegar a una conclusión. Porque si como persona tengo sesgos de percepción acerca de cómo alcanzo a ver la vida, ¿cómo vamos a llegar a la conclusión de cuál es la realidad y cuál no es la realidad? Atención, estoy hablando desde un punto de vista esencialmente filosófico. Claramente, si estamos hablando de biología, de matemáticas y de ponernos de acuerdo en un horario, pues vamos a llegar a una conclusión que para todos sea un acuerdo explícito. Pero si estamos hablando de un proceso psicológico de confrontación de la persona, pues sin duda alguna no podemos dejar al margen la percepción y todo aquello que existencialmente la persona va recibiendo, ¿no? Cuando hablamos de una teoría existencial, y esto me ayudó a entenderlo mucho más Rafael, mi hermano, y me encantó, es que veníamos de una intención filosófica desde presocráticos, socráticos y postsocráticos, en donde las cosas tendían a querer ser totalmente delegadas hacia los dioses, hacia el sistema, hacia la polis, ¿no? Hacia toda esta parte que esclavizaba a las personas en torno a qué tenían que pensar y cómo tenían que pensarlo. Por lo mismo, entonces yo no era resultado de mi fuerza de voluntad o de mi simplemente voluntad o de mi convicción y de mis decisiones, sino que yo era el resultado de lo que los dioses querían que yo hiciera con esto. Hablo de los dioses claramente desde esta parte de mitología griega, en donde había muchos, y si no, lo podemos ver desde una parte totalmente católica, desde un solo Dios, o desde los santos, o desde tal, y es como un poquito que venimos de hace muchísimos años, de esta intención en donde era como un poco ya se te concedió este camino, o ya hay un destino marcado, o tú solo sigues estos dogmas y estas normas, y entonces harás el bien y llegarás a ello, ¿no? Entonces, como buena situación mundial, ¿no? En donde el ser humano va tomando parte de ello, al ser humano pues le cuesta trabajo dosificarse, ¿no? Básicamente. Le cuesta mucho trabajo entender que tanto es tantito y un poquito más, un poquito menos y tal.
Y en estos caminos lo que vamos viendo son contrapesos enormes hacia cierto lado de una perspectiva, insisto, filosofía, científica, educativa, etcétera, para que cuando se nos pasa la mano y ya perdimos el rumbo, entonces ahora nos vamos para el otro lado, ¿no? Esto se ve súper claro, por ejemplo, en los enormes machismos que llevamos viviendo por años y años y años y años, para que ahorita el feminismo vaya en caminos que de pronto parecen tal vez hasta poco saludables o muy complejos, pero es como uno que hay que alzar la voz tanto como para darle contrapeso a tantos años de machismo. No estoy hablando ni a favor ni en contra, no se me alebresten, ¿no? Simplemente es una cuestión de, como ya se me pasó la mano de esto, ahora quiero hacer esto. Y creo que es algo que vivimos muchas personas. Ya me tragué el romerito, el bacalao, ya casi casi a mis tíos el fin de año, comí como loca y entonces quiero empezar el año haciendo una dieta casi casi a base de jugos. Y entonces así nos vamos, ¿no? De pronto en estos extremos que buscan compensar, pero en el camino de compensar, en lugar de llegar a un a afinar como de una manera realmente aguda, realmente precisa lo que queremos lograr, entonces lo que terminamos haciendo es que se nos pase la mano de lo otro, que es básicamente filosofía budista, ¿no? O sea, estamos hablando de que Buda en su momento era un príncipe que vivía en la opulencia, que no tenía ni idea del sufrimiento, de la pobreza, de la enfermedad. De pronto un día se harta de esto, sale, ve el mundo, descubre que hay una cosa terrorífica afuera y entonces decide en esta confrontación de yo tenía todo y ellos no tienen nada, entonces ahora yo no voy a tener nada para empatizar con ellos y desapegarme de todo aquello que me ata. Y entonces cuando tiene esta vida ascética, descubre que se está muriendo y entonces que no es eso, sino cómo vivimos desde un lugar en donde en el budismo se llama el justo medio, el punto medio y que todo tiene que ver con esta parte de equilibrio. Si lo pensamos en esta parte de equilibrio, hay una parte que está conectada con un peso hacia un lado y le ponemos el contrapeso para que se equilibre, porque justo cuando hay demasiado peso de un lado de la moneda es cuando terminamos cayendo en excesos. Entonces, veníamos desde esta parte de tú no eres dueño de tu vida, tu vida son los dioses, la política, lo que se te dice que tienes que hacer y no tienes voluntad. Para que entonces venga un contrapeso enorme con los existenciales, que los existenciales te dicen, tú eres dueño de tu vida, tú eres capaz de hacer todo lo que tú quieres, ¿no? Así como eslogan de Barbie, tú puedes hacer todo lo que quieras hacer, ¿no? Y entonces dota al ser humano de una conciencia desde esta parte de libertad y responsabilidad, ¿ok? Estamos hablando de filosofía existencial. Entonces, ¿qué es libertad y responsabilidad? Es tú tienes la libertad de hacer lo que quieras con tu vida y por lo tanto eres responsable de las consecuencias que esto genere. ¡Pum! ¿No? O sea, venimos desde una parte en donde es, no tienes libertad, no pienses, haz lo que se te dice en los dogmas, ¿no? Y eres responsable, no, no eres responsable, más bien tienes premios o castigos de acuerdo a si cumpliste o no cumpliste con lo que se te dijo. Es decir, vives en un estado robótico, vives en un estado de pérdida de voluntad, vives en un estado en donde te toca hacer lo que te toca hacer y no te cuestiones mucho, ¿no? O sea, cállese, no pregunte, ¿no? Esta casa no es restaurante, porque soy tu madre, y a chingar a su madre y vámonos, ¿no? Y entonces lo vas a hacer así de claro. Y entonces llegan los existenciales a decir, no, 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 papacito, no, tú tienes la posibilidad de decidir, tú tienes la posibilidad de cuestionarte, tú tienes la posibilidad de plantear si quieres ser o no que sea. Entonces, por supuesto, vienen cuestionamientos fortísimos alrededor del tema religioso, del tema político, de todo lo que tiene que ser y nadie lo discuta. Aquí viene muy fuerte con la parte existencial. No estoy diciendo que sea única, pero es un momento importante en ello. En todo esto tenemos perspectivas existenciales bastante radicales cargadas hacia un tema de como del sinsentido, porque entonces ya no tengo que perseguir porque no se me está dando esta fe, ¿no? Y esta confianza en el universo de que las cosas van a pasar y en Dios y demás. Y entonces me siento como un poco en esta angustia existencial que se le conoce el término por estar parado en un lugar en donde digo, ¿y ahora qué fregados? Porque cuando antes yo lo hacía bien, volteaba a ver a Dios y le decía gracias. Cuando lo hacía mal, volteaba a ver a Dios y le decía, ¿qué está pasando? Pero si hoy resulta que todo eso es voltearme a ver a mí mismo, no, no mames, espérate, yo no estoy listo para esto, ¿no? Y entonces aquí me salto cuánticamente, y creo que es un tema que vamos a estar retomando tal vez desde diferentes perspectivas, pero hoy por hoy, hablando de logoterapia, el magnífico señor Víctor Franklin empezó a hablar del tema de sentido de vida, el tema de propósito de vida. Y me parece muy ad hoc a la temporada que estamos viviendo, porque mucha gente empieza a hablar de sus propósitos. Y curiosamente, cuando habla de propósitos, se pone a hablar de objetivos. Y esto, como ya en algún momento lo dije, me lo explicó mi adorada China, que
La diferencia entre propósito y objetivo radica en que el objetivo es qué quieres hacer y el propósito es para qué quieres hacerlo. Y entonces aquí estamos hablando de algo esencialmente logoterapéutico, ¿no? La logoterapia es esa disciplina de la filosofía humanista que tiene una base filosófica existencial en donde más allá de cuestionar qué quieres y si está bien o si está mal, pregunta que tiro por viaje me llega a terapia, la pregunta no es si está bien o está mal, es qué quieres lograr tú con esto, es para qué quieres hacerlo, es desde dónde vienen estas decisiones. Y entonces lo que hace en este libro, hacernos cuestionarnos a Jackie Andrés Martínez, es que de pronto nos hemos ido tanto a la parte de curar en la psicología que hemos perdido de vista que mucho está en más bien ayudar a la persona a generar un pensamiento crítico. Leí este párrafo y dije, bueno, haz de cuenta que si me pusieran mi misión como terapeuta serían tal cuales estas palabras, me pareció bellísimo. Dice, desde la perspectiva existencial, el propósito de la terapia no es visto como la búsqueda para resolver problemas o para que el cliente o paciente se cure o cambie, sino que se trata de la búsqueda conjunta entre el cliente y el terapeuta de alternativas para que el primero logre acercarse a la comprensión de su existencia tal como es, con todas sus contradicciones inherentes. Ay, gracias por esa definición tan preciosa. O sea, de verdad creo que primer día de terapia voy a así presentarme con esta frase. O sea, me parece que es fundamental el decir, a ver, no estamos hablando de bueno o malo, no estamos hablando de se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Muchísimas personas, quiero que me aconsejes, quiero que me guíes, quiero que me des tu opinión. Maravilloso, aquí estoy para ayudarte a que nos lo cuestionemos juntos. Pero en ocasiones, para mí lo más disfrutable y lo más rico de una terapia, por lo menos desde el método que yo trato de seguir, es ayudarnos a cuestionarnos en dónde estás parado tú y en dónde están además esas ambigüedades y esas, como dice, contradicciones inherentes a tu discurso. Porque aunque digas, sí quiero estar con esta persona, pero esta persona hace esto y entonces, pues no quieres estar con esa persona, eso diría un silogismo lógico, aquí estamos hablando de no sí quiero estar con esta persona y no me gusta que haga esto y ahora, ¿qué chingados voy a hacer? Porque resulta que sí quiero estar con esta persona, entonces, ¿qué hago? ¿No? Llego a acuerdos intermedios, cuestiono mis creencias, me pregunto cuáles pueden ser pues, ciertas tonalidades en torno a lo que la persona hace que me ayude a llevarlo de una mejor manera. Entonces, me parece increíble detenerte a pensar un poquito más en cómo puedo filosóficamente replantearme los asuntos que voy viviendo de tal forma que me incorpore en ellos de una manera mucho más consciente, no correcta, no segura, no clara, simplemente como decir, estoy consciente de que esto tiene estos riesgos, estas situaciones y de cualquier manera quiero tomar esta decisión. Ahí date, o sea, si tú llegas a terapia diciéndome, oye, quiero estar en esta relación que honestamente sé que es violenta, pero me parece que tiene una posibilidad de cambiarse, mejorar y demás. Y aquí citaría a Mónica Salmón, una excelente terapeuta y autora de libros, ¿no? Cuando ella me decía, está perfecto lo que quieras hacer, nada más no quiero que te mientas, ¿va? O sea, dime que estás consciente que esto que estás haciendo trae estos riesgos, y luego yo te acompaño. O sea, adelante, ¿no? Solamente háblame de la conciencia que hay detrás de esto. Y justo mi tesis de maestría habló de la conciencia desde la libertad, la responsabilidad y la otredad. No tanto desde esta conciencia perceptual que hablábamos al inicio de que soy capaz de ver, sino de soy capaz de darme cuenta que no soy esclavo de la vida, ¿no? Porque tengo una libertad de elegir, ¿no? Que soy responsable de las decisiones que eso genere, entonces no soy un irresponsable que se lave las manos por lo que haya ocurrido. Y en el sentido de otredad me doy cuenta de cómo me puedo mirar a través de los ojos del de enfrente para conectar con todo esto. Hay un episodio en particular en el podcast en el que hablamos de otredad que me parece muy lindo, si quieren echarle un ojo. Entonces, lo que hace la logoterapia es preguntarnos, más bien plantearnos la idea de quien tiene un para qué resuelve cualquier cómo. Entonces, Víctor Frankl llega a los campos de concentración, ahí hace el proyecto de El hombre en busca del sentido, que probablemente es su libro más famoso, no probablemente, estoy segura que lo es, y ahí empieza a plantear como todo el tema de, a ver, esto es como es, ¿y qué hago con esto? Y eso es el discurso logoterapéutico. Y aquí empiezo a enlazar y empiezo a conectar puntos. Es el discurso logoterapéutico en las historias que tienen que ver con viajes en el tiempo, es el discurso logoterapéutico frente a los dioses, las religiones y la pérdida de voluntad. Es el discurso logoterapéutico frente a la perspectiva existencial, el discurso
terapéutico, existencial que quiero plantear es la vida es como es y qué hago con ella. No es me quiero inventar propósitos objetivos que me saquen de mis realidades pensando que es lo ideal y que es lo que yo no soy. Es con lo que sí soy, que quiero lograr en mi vida, con los recursos que sí traigo. Ok, yo traigo ahorita una bolsa y en esa bolsa traigo mi cartera que trae tantos billetes, que trae tantas monedas, que en las tarjetas trae X cantidad de dinero. Además traigo unos chicles, además traigo unas llaves, además traigo unos lentes de sol. Punto, se acabó. Eso traigo en mi bolsa. O sea, esos son los recursos que tengo. Es una competencia que se llama recursividad. Es decir, eso tengo a la mano. Ahora, con eso que tengo a la mano, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para optimizar el dinero que traigo en la cartera? ¿Cómo voy a ponerme los lentes de sol cuando se necesiten? ¿Cómo me los voy a quitar cuando no haga sentido traerlos puestos? Estas llaves que traigo, ok, me pesan, no me pesan, es una condición que debo de cubrir. Ok, la bolsa pesa determinado peso, valga la redundancia, entonces de pronto me la voy a cambiar de hombro porque ya tal, pero no me la vivo en el victimismo de decir, ay, ¿por qué no traigo una bolsa más grande? Ay, ¿por qué no traigo una bolsa más chiquita? Ay, ¿por qué no pesa menos? Ay, ¿por qué no se me ocurrió traer una gorra en lugar de unos lentes? ¿Por qué no traigo bloqueador? Ay, ¿por qué no dejé las llaves? Ay, güey, dejémonos de quejar y empecemos a hablar de lo que sí tenemos. Y con lo que sí tenemos, podemos tener unas posibilidades de expansión, de crecimiento, de cambio, de logro impresionantes, pero con lo que sí tenemos. Entonces, lo que quiero empezar a plantear en este camino, y si les parece bien, le podemos dar secuencia en el siguiente episodio para que no se vuelva demasiado largo es cómo podemos trazar una vida que no esté dotada de un pico de voluntad y de motivación porque 1 de enero, que además 1 de enero, no mames, estás hinchado, estás valiendo gorro, no tienes nada, ¿no? Es como, espérate tantito, ¿no? ¿Cómo agarras ese vuelo? Aquí mención honorífica a uno de mis pacientes que empezó una dieta el 23, creo, de diciembre. O sea, güey, aplausos, increíble. Eso es un compromiso de una manera realmente a largo plazo de las visiones de estas cosas. No es agarrar un multivitamínico y decir, sí, lo voy a lograr y tal, sino es cómo continuamente me voy acompañando en un discurso compasivo y paulatino que me va a ayudar a lograr ciertos resultados de poco a poco, ojo, con lo que sí traigo en mis recursos, con la mentalidad que hoy tengo, con el cuerpo que hoy tengo, con el dinero que hoy tengo, con la gente que me rodea. Y desde eso, ¿cómo puedo aprender a darle la vuelta? Cierro con la idea de que justo el mensaje que está, y por supuesto les recomiendo cada una de las cosas que dije ahorita entre libros, películas y demás. En el libro, en los libros estos de la cafetería, el planteamiento es y no puedes cambiar la realidad, solamente puedes cambiar tu mirada frente a ella. Y entonces ahí cierro con esta idea de Víctor Frankl, que es bellísima, que no voy a citar textualmente, pero sí en idea, que es la última de las libertades humanas que se nos puede quitar, es la elección de elegir libremente lo que podemos hacer en una situación dada. Sí, hay muchas situaciones que si me regreso a los griegos y esto que decíamos, nos están dadas. Teníamos de pronto gobiernos de mierda, tenemos de pronto una serie de conjeturas y de situaciones que ya están conceptualmente muy arraigadas en términos de género, de edad, de posibilidades, en términos de nacionalidad, en términos de posibilidades económicas macro y microeconómicas. Es decir, no hay una libertad en el ser humano así de que yo puedo hacer lo que quiera hacer y chino. No es tan fácil, o sea, no es tan simple, pero sí con lo que traigo en mi bolsa. Sí con mi vida, sí con mi tramo de control cortito y creo que desde ahí puede haber una alta motivación que no es motivación de película gringa, ¿no? Es una motivación profunda y existencial de decir, con esto que tengo, ¿qué puedo hacer de mi vida? Les invito a plantearse si en estos propósitos que probablemente algunos se hayan puesto, yo les quiero decir que es la primera vez en mi vida que no tengo propósitos de año nuevo y me hace muy feliz, porque creo que he cultivado una vida como más consciente en el día a día. Tengo un propósito muy serio que me quiero aprender la coreografía de Thriller de Michael Jackson a la perfección para Halloween, porque soy así de ridícula. Y este es un objetivo compartido además con alguien que amo, pero creo que la pregunta es, más allá de estos objetivos enormes de quiero hacer, tal vez es un ¿para qué quiero hacerlo? Ok, quiero leer, maravilloso, quiero leer tantos libros al año, maravilloso, ¿para qué? Pues para cultivar mi corazón, para soltar el celular, para enriquecer mi discurso,
para nutrir mi alma. Maravilloso. Entonces no estamos hablando del número de libros, estamos hablando de una actividad que te nutre. Si en el camino le quieres poner número de libros, adelante. O sea, soy la más competitiva y la más enfocada en estar en eso. Pero cuando pierdas de vista el objetivo, recuérdate del propósito. Y desde ahí tal vez puedes lograr dotar de mucho más sentido tu vida. Te mando un abrazo enorme, te deseo un magnífico, feliz 2025. Estoy aquí para acompañarte. Cualquier idea, sugerencia que tengas, por favor avísame. Si quieres que te agregue un grupo de WhatsApp en donde estoy compartiendo los episodios, solamente se comparten los episodios, no se comparten mensajes de buenos días ni nada por el estilo. Por favor, escríbeme, lo puedes hacer en mi Instagram, @lugaballesteros. Y si crees que esto le puede sumar a alguien, por favor, ayúdame a compartirlo. Te abrazo muy fuerte. Nos vemos dentro de 2 semanas para un episodio espectacular con una asesora financiera que nos va a hablar de la relación con el dinero y creo que muy ad hoc otra vez para empezar el año. Un beso enorme.